Vamos a mirar nuestro material de apoyo. Ok, un momentito está cargando y en unos segundos ya va a estar listo para que podamos empezar a trabajar. Perfecto, ya lo podemos visualizar. Entonces, nuevamente darles la bienvenida a todos a esta segunda sesión de nuestro curso de asistente administrativo. ¿No? Ya hemos tenido nuestra primera sesión hace 2 días, en la que estuvimos hablando de la importancia que tiene el asistente dentro de todos los entornos, en general, no solamente entornos administrativos, ¿no? Sino diferentes entornos en general. Por ejemplo, habíamos visto de que ya sea una pequeña, micro, mediana empresa, ya sea empresas multinacionales, ya sean ONGs, ya sea sector público, sector privado, en todas las empresas siempre se va a requerir y se va a necesitar el apoyo del asistente administrativo. ¿Por qué? Simplemente porque ninguna empresa actualmente puede funcionar sin administración y por lo tanto una administración requiere de su asistente para poder funcionar. Y muy bien, y el día de hoy vamos a ver una parte muy importante, un dominio muy importante que tiene que tener no solamente el asistente administrativo, sino cualquier persona que trabaja en un entorno organizacional. Y estamos hablando directamente de lo que son las habilidades de comunicación efectiva, que es con lo que vamos a arrancar nuestra sesión el día de hoy, ¿ok? Con las habilidades de comunicación efectiva. Y para ello vamos a empezar primero, a ver, permítanme, voy a pasar a nuestro siguiente material. Vamos a ver cuáles son nuestros objetivos de nuestra sesión el día de hoy. Nuestro primer objetivo va a ser ver las habilidades de comunicación verbal y escrita. Después vamos a ver las técnicas para la comunicación en el entorno laboral. Después vamos a ver la redacción de los correos electrónicos y documentos oficiales. Y por último vamos a finalizar con el manejo de llamadas telefónicas y atención al cliente. ¿Ok? Estas van a ser nuestros objetivos del día de hoy. Y vamos a arrancar hablando primero de las habilidades de comunicación. Y es que cuando hablamos de habilidades de comunicación, primero tenemos que entender que hay diversos tipos de comunicación. ¿Quién me podría mencionar de repente algunos de estos tipos de comunicación? Por ejemplo, uno es comunicación verbal. A ver, ¿qué otros tipos de comunicación nosotros vemos a diario o conocemos o de repente ya hemos estudiado? Muy bien, la comunicación asertiva, comunicación escrita, comunicación oral, escrita, perfecto. A ver, ¿qué más? Aparte de la comunicación verbal, escrita, asertiva, ¿qué más? A ver, solamente nos comunicamos por medio de la voz y de la escritura o tenemos otro tipo de comunicación. Comunicación audiovisual, perfecto, el correo, lenguaje de señas, muy bien, ¿no? Y el lenguaje de señas ya se ve un poquito lo que es la comunicación corporal, ¿sí? Por ahí ve una manito levantada. A ver, mediante gestos nos dicen, ¿no? Teléfono, corporal, mediante gestos, comunicación afectiva, ¿no? Comunicación, muy bien. Es que nosotros en realidad se dice que nuestro cuerpo en general, nuestro cuerpo es todo un medio de comunicación. Nuestro cuerpo es un canal de comunicación en el que yo, con cada cosa, con cada gesto, con cada movimiento que hago, ya es comunicación, ¿no? Desde el simple hecho en el que de repente estoy nervioso por algo, no tengo que decir que estoy nervioso, basta con que yo pueda ver o basta con que otra persona vea que de repente estoy constantemente moviendo mis piernas o estoy de repente subándome las manos o algo o simplemente estoy sudando, ya la persona, yo ya le estoy comunicando a otras personas, estoy nervioso, ¿ok? Entonces todo nuestro cuerpo es comunicación, ¿no? Y nos dice de que la comunicación es imprescindible desde que nacemos, ¿no? No podemos vivir sin comunicarnos con nadie. Es más, desde el bebé, ¿no? Desde que el bebé nace, el bebé se comunica. El bebé no dirá, tengo hambre, tengo sueño, quiero que me cambien el pañal, pero sus llantos, ¿no? De repente por ahí los coleguitas que son papás o mamás, ya incluso saben que cuando el bebé llora dicen, ¿no? Ah, ese es llanto de hambre. Otro llanto, no, ese es llanto de que está aburrido, ese es llanto de sueño.
¿no? Que el bebé también se comunique, y es que todos desde que nacemos ya tenemos habilidades comunicativas. Solamente que estas habilidades tenemos que pulirlas. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos con que comunicación es que yo dé a entender lo que quiero, ¿ok? Comunicación es que el mensaje llegue claro, ¿no? Y que sí, eso sí es comunicación, pero la comunicación abarca aún más cosas. ¿Ok? La comunicación todavía va a abarcar más cosas, que es lo que vamos a ver, ¿no? Y es que cuando hablamos de comunicación, hablamos también de esta habilidad que tenemos para poder interactuar con otras personas. Y si vamos a esta comunicación, a un entorno organizacional, vamos a decir que es la habilidad de poder interactuar con otras personas, tanto dentro como fuera de la organización. Y es que ya habíamos hablado también en nuestra sesión anterior que si nos estamos refiriendo a que el asistente administrativo es un facilitador definitivamente tiene que saber comunicarse de manera asertiva, de manera clara, porque si este facilitador no tiene comunicación, no nos va a facilitar el trabajo, por el contrario, nos va a complicar más y va a pasar de ser de un facilitador a un dificultador. ¿Ok? A dificultarnos más el trabajo, ¿no? Y para eso vamos a ver algunas, podríamos decir que son algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos clave que tenemos que tener al momento de comunicarnos, ¿no? Y estos primeros aspectos clave van a ir dirigidos directamente a lo que va a ser nuestra comunicación verbal. ¿Ok? Porque hay mucho que tenemos varios tipos de comunicación y vamos a hablar primero de la comunicación verbal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la comunicación verbal? Vamos a empezar por la claridad y la concisión, que aquí lo tenemos, ¿no? La claridad y la concisión. ¿A qué nos referimos con claridad y concisión? Primero, la claridad nos dice expresa tus ideas de la manera más clara que puedas, sin ambigüedades. Lo que tenemos que evitar es la ambigüedad de decir, de repente decir algo que se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Y evitando también información innecesaria. Al comunicarse asertivamente muchas veces no es dar abundante información, sino la necesaria, la que se entienda y sin ambigüedades, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se cometen errores, incluso por suposición, porque se supone o la famosa palabra, ¿no? Se sobreentiende que no es así. Y la comunicación también ya ha demostrado que si en alguna empresa o en algún entorno organizacional falla la comunicación, pueden haber desde consecuencias muy leves, consecuencias que fácilmente se pueden podríamos decir, consecuencias que fácilmente se pueden revertir hasta consecuencias muy graves, ¿no? Por ejemplo, para ver las consecuencias muy graves de por qué, de que no se dé información clara y concisa. ¿Ok? Por ejemplo, podemos hablar de repente muchos coleguitas, en especial si son de Perú, recordarán este accidente que hubo en noviembre del 2022 del choque o de la colisión, ¿no? Entre un avión y un camión de bomberos, ¿no? A ver, me confirman algunos coleguitas si recuerdan este accidente, que en realidad es un terrible accidente, ¿no? Que le dejó el resultado de lamentablemente la pérdida de 3 valerosos bomberos y pérdidas millonarias si es que hablamos en valor económico, ¿no? De repente, a ver, me confirman si recuerdan este accidente del avión y el camión de bomberos que se chocaron. ¿No? Por ahí lo recuerdan, sí, ¿no? Varios lo recuerdan. Excelente. Este accidente, ya después de haberse hecho las investigaciones, todo ello, se ha determinado que el problema principal ha sido una falla en la comunicación. ¿Ok? Fue una falla en la comunicación. ¿Por qué? Porque acá entró lo que era la suposición, ¿no? Que eran dos empresas administradoras, ¿no? Una empresa que se encarga, podríamos decir, del control aéreo y otra del control aeroportuario, ¿no? Y estos bomberos habían solicitado el permiso para poder hacer su simulacro. Y los bomberos, bueno, no los bomberos, sino la empresa que administraba estos bomberos, siempre habían hecho sus simulacros ingresando a la pista de aterrizaje. Y la empresa que tenía que dar la autorización les autorizó a que hicieran su simulacro, pero esta empresa supuso
de que para hacer el simulacro no iban a entrar a la pista de aterrizaje, sino que iban a estar paralelos a ello. Y ahí entró la suposición, ¿no? Ahí entró la suposición de que se autoriza el simulacro. Bien, por un lado una empresa no recalcó que iba a ser en la pista de aterrizaje, por otro lado la empresa no consultó si iban a entrar a la pista de aterrizaje. Al final, entre ambas empresas no fluyó la comunicación, ambos supusieron de que sí iban a entrar, el otro supuso que no iba a entrar y al final, falla de la comunicación, que nos originó lo más importante, las pérdidas humanas que nunca se van a recuperar, que nunca vamos a poder recuperar, y lo secundario, pero que no deja de ser importante, pérdidas económicas millonarias, ¿ok? Simplemente imagínense cuánto cuesta un avión, nada más. ¿Ok? Pérdidas millonarias. Entonces, cuando hablamos de claridad y concisión, hablamos de dar la información clara, solicitar esta información de manera verbal, no recalcar, decir esto va a ser así hasta que todo quede claro. Después, cuando hablamos de la escucha activa, ¿ok? Cuando hablamos de la escucha activa, es aquí donde les digo que muchas veces comunicación creemos que es, voy a dar el mensaje lo más claro que pueda. ¿Ok? Voy a dar el mensaje lo más claro que pueda. Y después de ello, y si es que yo logro que me entiendan el mensaje, ya está la comunicación. Sí, es parte, pero no es todo. Ahí recuerden, ¿no? Desde el colegio, si es que de repente retomamos, ¿no? A nuestra primaria, secundaria, siempre nos decían, ¿no? La comunicación hay emisor, receptor y mensaje. Es muy importante ser un buen emisor, pero es aún más importante ser un buen receptor. Y la escucha activa nos dice, hay que ser buenos receptores, hay que prestar atención a la información completa para comprender el mensaje, ¿ok? Sin un buen receptor falla la comunicación, no importa que haya un buen emisor, que dé claramente el mensaje, que sea claro, que sea preciso, si no hay un buen emisor, no. Y muchos de nosotros sabemos ser emisores, pero no sabemos ser receptores, no sabemos escuchar. Entonces también entra lo que es la escucha activa, la asertividad, que nos dice comunícate de manera segura y directa, expresa tus opiniones y tus ideas, es tu derecho, pero ¿en qué momento entra la asertividad? Cuando decimos, pero hazlo de manera respetuosa. ¿Ok? No hay, porque muchas veces confunden, ¿no? La libertad de expresión que una persona pueda tener con, de repente, con la poca asertividad o con el poco criterio de comunicación, ¿no? Por ejemplo, yo agarro y veo que viene mi amiga con la ropa que no le queda bien, ¿ok? Veo que esa ropa no le favorece. ¿Qué es ser asertivo? Ser asertivo es, por ejemplo, decirles, te recomiendo que puedas utilizar otros colores. Te recomiendo, mira, yo te recomendaría que utilices la ropa de esta forma, que utilices este tipo de ropa que te va a favorecer más. Eso es ser asertivo. ¿Qué es ser una persona? ¿Qué es tener una comunicación destructiva? Es decir, esa ropa te queda fatal. No te vuelvas a poner ese color. Mira, no te ves bien, te ves muy flaca, te ves muy gordita, no te queda bien. Eso es ser destructivo. ¿Ok? Estoy expresando el mismo mensaje, pero de manera diferente. Y de esa manera es donde se marca el respeto, ¿no? Por ejemplo, muchas personas quieren hacer críticas constructivas, que es bueno, la crítica constructiva es buena, pero por no saber comunicarse de manera asertiva, de manera adecuada, su intención de crítica constructiva se vuelve destructiva. ¿Ok? Y eso pasa mucho. Hay personas que no es que tengan mala intención, solamente que no saben comunicarse, no saben cómo decir las cosas de manera asertiva, ¿no? Y por ahí recuerdo que tenía un docente que alguna vez le preguntamos, le dijimos, si no sabemos, por lo general, la persona que no sabe comunicarse, que no es asertiva, ¿ok? Y que no se da cuenta, porque hay personas que de repente no tenemos la intención de ser destructivos, y no nos damos cuenta que estamos siendo destructivos, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestra comunicación asertiva? ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso, no? Y recuerdo que este instructor, este profesor nos dijo, lean. Dijo, lee todos los libros que puedas. No leas libros de teorías, no leas libros de autoayuda. Dijo, no. Para mejorar tu comunicación, lee historias, lee novelas, lee alguna obra que tenga varios personajes.
Dijo, ¿por qué? Porque si toda novela, toda historia, toda obra tiene que tener su protagonista y su antagonista. Dijo, ¿no? Tiene que tener esos cambios de roles. Y por lo general, en las novelas, para marcar claramente quién es el antagonista, quién es la persona que no es correcto, que no es buena, te vas a dar cuenta que la forma de comunicación que va a tener va a ser pasivo-agresivo o va a ser de repente destructiva. Ahí tú te vas a dar cuenta si te identificas con comentarios como los de los antagonistas de la obra. Dijo, entonces lee. Y esa es la recomendación que yo también les puedo transmitir a nosotros, ¿no? Si es que de repente no sabemos cómo ser asertivos en nuestra comunicación, hay que leer. Leamos todo lo que se puede. De hecho, un medio por el cual podemos mejorar profundamente nuestras habilidades de comunicación es a través de la lectura. También hablamos de la adaptabilidad, ¿no? Adaptabilidad nos referimos a adaptarnos al entorno en el que estemos para poder comunicarnos de manera adecuada, ajustar el tono, el estilo, ¿no? El estilo de comunicación que vayamos a tener dependiendo de la situación. Por ejemplo, yo no me voy a comunicar de igual manera con mis amigos tomando un café. Tendré que tener una comunicación de repente más alegre, una conversación más social, pero si estoy en un velorio, yo no voy a ir y voy a entrar, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal el día? Uy, hace tiempo no te veo. No, ¿no? En el velorio, ¿cómo es la comunicación? Más tranquila, hasta el tono de voz es más bajo, más pausado, ¿no? Hasta las risas de repente, que algo nos causó risa, no es que me río como si estuviera en mi casa en un restaurante, no. Ahí hasta todo es controlado. Entonces también nos dice que la comunicación tiene que adaptarse a su entorno y muy importante, la palabra clave de todo el curso va a ser la empatía, ¿ok? Tenemos que ser empáticos. Siempre hay que ser empáticos con cualquier emisor, con cualquier receptor que pueda haber, ¿no? A ver, permítanme, voy a leer un poquito. ¿Cómo haríamos cuando nos hablan y estamos trabajando? Algunos tips, ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita, espérenme, Helen, porque justo precisamente vamos a ver eso. Estamos ahorita con la introducción, pero sí, vamos a ver eso porque a muchas personas nos pasa eso. Cuando estamos trabajando, cuando estamos ocupados, concentrados en algo y alguien viene a hablarnos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver eso. No se preocupen. Y esas son algunas de las habilidades que debemos tener, ¿no? Y vamos a ver ahora algunas habilidades para la comunicación escrita. Hemos visto hasta aquí algunas habilidades necesarias para poder comunicarnos verbalmente. Ahora vamos a ver algunas habilidades para poder comunicarnos de manera escrita, que se dice que básicamente deben ser las mismas habilidades, solamente que pasarlas al entorno escrito. Vamos a ver. Primero, coincidencias. Claridad y concisión en la comunicación verbal, claridad y precisión en la redacción para la comunicación escrita. La comunicación escrita en entornos organizacionales lo que buscan es transmitir un mensaje, pero quieren transmitir este mensaje de manera escrita. Y por lo tanto tiene que tener la misma claridad que lo haríamos de manera verbal, ¿no? Es por eso que cuando hablamos de redacción de documentación escrita, estamos hablando de redacción, sí es cierto, formal, respetuosa, pero no estamos hablando de prosa poética, no estamos hablando de que tienes que utilizar en estos documentos tu lenguaje más rebuscado, tener un verbo fluido, usar palabras complicadas, no. Si por el contrario tú haces eso, estás entorpeciendo la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Supongamos que yo de repente les envío a ustedes un memorándum con información importante. Supongamos, en este memorándum quiero decirles que el día de mañana va a haber un simulacro de sismo para toda la empresa, ¿ok? Y les quiero enviar este documento, ¿ok? En el que digo, va a haber un simulacro para toda la empresa. Muy bien. El mensaje es simple. Mañana hay un simulacro a las 3 de la tarde. Si yo envío el documento diciéndoles, mañana hay un simulacro para toda la empresa a las 3 de la tarde, todos lo van a entender, todos lo van a, y listo, y todos van a ser parte de este, ¿no? Pero si de repente yo mando el documento con palabras complicadas, palabras complejas, de repente les pongo ante los óbices diarios que podemos afrontarnos en esta vida tan dificultosa que es que son los desastres naturales, que esto, que el otro, es por ello que el día de mañana
a las 15 horas, después o a las 15 horas, se va a realizar un movimiento, un movimiento preventivo de simulando un movimiento telúrico para esto y les complico todo ello. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a leer la información y van a decir, no entiendo qué quiere decir, ¿no? No sé qué significa esta palabra, tengo que buscar esta palabra para ver qué es. Nos han puesto tanto palabreo que me están complicando. Y por el contrario, de repente sí, al momento de leer mi documento va a ser mucho más formal, va a ser mucho más bonito, pero no está claro el mensaje. Y si yo fallo, si el mensaje no llega, si yo no puedo entregar un mensaje adecuado, estoy entorpeciendo la comunicación. Por lo tanto, la redacción de los documentos tiene que ser sencilla, clara y precisa a lo que quiero ir. La capacidad de síntesis, ¿ok? Esto es muy importante en la comunicación escrita, porque va de la mano con la precisión, ¿ok? Resumir la información compleja de manera que ésta sea comprensible. ¿Ok? De repente sí puede haber información compleja o algo que se tenga que comunicar, pero ahí está la habilidad. La habilidad está en poder resumir toda esta información de manera que esta sea más sencilla de poder entender y enviarla por escrito, ¿no? Recuerden que la comunicación escrita, tiene que ser incluso mucho más entendible que la comunicación verbal. ¿Por qué? Porque en la comunicación verbal, si yo quiero dar un mensaje, tengo también mi comunicación, mi comunicación corporal, también me comunico a través de los gestos, a través del tono de voz, que me va a ayudar a que el mensaje sea más claro, ¿ok? Pero en lo escrito no, en lo escrito solamente es el papel y la letra, nada más. Por lo tanto, mi comunicación ahí tiene que ser mucho más entendible, ¿no? El uso de las herramientas tecnológicas también, ¿no? Dominar herramientas que nos ayuden o que estén a cargo del procesamiento de los textos, ¿no? Como por ejemplo las herramientas de Office, la ofimática, tenemos que dominarla, ¿no? También los correos electrónicos. Y actualmente la comunicación también ya se hace a través de correos electrónicos o incluso, ¿no? A través del WhatsApp. Que la comunicación escrita, antes, cuando hablábamos de comunicación escrita, nos referíamos explícitamente a lo que era correos electrónicos, no, ni siquiera correos, simplemente a lo que era redactar en papel, imprimir y listo. Eso era la comunicación escrita. Ahora la comunicación escrita se ha ampliado, ¿no? Que de hecho se dice que incluso ahora nosotros nos comunicamos más por medios escritos que por medios orales, ¿no? ¿Y dónde podemos ver eso? En el WhatsApp, ¿no? Pongámonos a pensar. ¿Cuántas veces al día conversamos con alguien de WhatsApp? Horas de horas, todo el día, ¿no? Pero en ese día, ¿cuántas veces nos llamamos para poder hablar así verbalmente? Muy poco. De hecho, hay personas con las que simplemente podemos llevar meses hablándonos por WhatsApp, pero nunca, nunca llamar, ¿no? Entonces, actualmente y de hecho, la comunicación escrita, justo cuando hablamos de poder, expresar emociones a través de ello, la comunicación escrita ha predominado tanto actualmente que ahora también ha tenido la necesidad de expresar emociones de manera escrita, ¿no? Y ahí es donde ha entrado con más fuerza lo que es la onomatopeya, ¿no? ¿Qué significa la onomatopeya, no? Cuando yo agarro y hago sonidos que se escuchan en el día a día, los paso a lo escrito. Es por eso que si yo me quiero reír, ¿qué pongo? Ja, ja, ja. ¿No? ¿Qué quiere decir? Me estoy riendo. Bu, estoy llorando, ¿no? Ouch, me dolió algo, ¿no? Entonces, achis, estoy estornudando. Entonces, de ahí ha venido también la necesidad de poder expresar aún más el escrito, e incluso también a través de los emojis, ¿no? Los emoticones también, ¿no? Que yo digo, quiero expresar tristeza, mando mi emoji triste. Quiero expresar risa, mando mi emoji sonriendo. No quiero expresar cariño, te mando un corazón. Entonces, la comunicación escrita poco a poco se ha ido desarrollando y esto gracias al uso de las herramientas tecnológicas. También hablamos de la capacidad para documentar, ¿no? Y es que la finalidad de una comunicación escrita es dejar evidencias de lo que se ha hablado, es dejar evidencias de esa información y todas evidencias tienen que tienen que documentarse para poder mantener registros precisos, detallados, ¿no? Desde poder
podríamos entrar lo que es de repente gestión de agendas, los informes, correspondencia y todo ello. Y por último, al igual que la comunicación verbal, la comunicación escrita también se tiene que adaptar. Se tiene que alinear a un tono y estilo de escritura e incluso también adaptarse al medio que se va a utilizar para esta documentación escrita. Por ejemplo, yo con mi compañero de trabajo, que estamos en la misma línea, podemos hablarnos por WhatsApp, ¿no? Podemos decirle, compañero, compañera, hola, compañero, ¿cómo es? Para mañana tenemos que hacer esto, compañera, ¿cómo era esta información? Por un medio un poco más informal, un medio un poco más fluido, pero de repente si me voy a dirigir a un puesto alto de la empresa o al gerente de la empresa, no le voy a WhatsAppear, no le voy a poner, hola, ¿cómo estás? Un favor, no. Ahí tendré que utilizar otro medio. Tendré que utilizar ¿qué medio? El medio de repente a través de un documento, una solicitud, una carta o algo, ¿no? Entonces, nos dice también que tenemos que adaptar esta comunicación escrita, ¿no? Y por último, para poder finalizar esta primera parte que hemos hablado en términos generales, ¿no? De los tipos de comunicación, podríamos decir de que estas habilidades, ya sean a través de la comunicación verbal o escrita, lo que busca es que el asistente administrativo pueda interactuar eficazmente con sus propios compañeros de trabajo, de repente con los clientes externos o con los proveedores que están dentro de la organización y que lo que busca es facilitar la fluidez en los trabajos diarios, ¿ok? Porque si ya hemos dicho, el asistente es un facilitador, porque si este asistente logra facilitar esa fluidez, también va a contribuir al éxito general de la empresa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos buscando, el éxito de la empresa a través de la facilitación de, de la comunicación. Y aquí vamos a ver algunas técnicas para la comunicación en el entorno laboral. Justo lo que nos preguntaba hace un momento la coleguita, ¿no? Decía, algunos tips para poder comunicarnos de manera asertiva, o de repente cuando estamos ocupados, todo ello. Vamos a ver aquí algunas técnicas, ¿no? Y primero nos habla del desarrollo de la empatía, que nos dice que tenemos que tratar de entender, ¿ok? Que tenemos que tratar de, la empatía significa eso, entender, que tenemos que entender, que tenemos que tratar de entender, primero, cómo es, o cómo vamos a observar al otro, o qué quiere dar a entender la otra persona, no ponernos en su lugar, porque de hecho desde hace un tiempo atrás ya se habla de la empatía como una solución a todos los problemas que pueden haber dentro de una empresa. Se dice de que si todos los trabajadores tuviesen empatía dentro de una empresa, no habrían problemas en ella, por lo menos no problemas de interacción, ¿no? Y nos dice que también a través de la empatía, la comunicación se hace más fácil, ¿ok? Se hace más fácil y también nos va a ayudar a poder utilizar un lenguaje apropiado y también poder dar una retroalimentación más satisfactoria, porque si yo entiendo a la otra persona, si me pongo en su lugar, si entiendo sus intenciones, voy a poder recepcionarlas de manera más fácil y poder responder más fácil ante ello. Entonces, siempre lo ideal es que cuando tengamos la comunicación con alguien, primero pongámonos en el lugar, entendamos cómo el mensaje que nos quiere dar afecta o impacta sobre esta persona. Y aquí también viene lo que es la contemplación y la imitación, que esa es una técnica muy necesaria, ¿ok? Que nos habla de que observes el lenguaje de la persona y utiliza sus gestos para generar complicidad. Cualquier gesto que tú observes, va a ser bueno que tú lo imites para que la persona sepa que verdaderamente le estás prestando atención, ¿no? Y acá viene un poco lo que nos decía hace un momento la coleguita que nos decía, a veces estamos trabajando, estamos muy absorbidos por el trabajo y viene alguien a hablarnos. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo le digo ahorita no? ¿O corto el trabajo? ¿O qué es lo que hago? Ese es un problema que en realidad parece muy sencillo, pero puede resultar muy complejo, ¿no? Y es que vamos a entender algo primero, ¿no? Primero les cuento una anécdota y después les cuento más o menos cómo dimos la solución a ello. Recuerdo que alguna vez estábamos con varios del equipo de oficina, bueno, yo estaba ejerciendo la jefatura de recursos humanos,
¿ok? Y recuerdo que hicimos, los practicantes del área organizaron como un pequeño cara a cara, ¿no? Que ellos querían mejorar el ambiente laboral y nos dijeron, ya, para este cara a cara vamos a decir desde cosas que nos agradan de una persona y cosas que de repente le sugerimos que pueda cambiar. ¿Ok? Y recuerdo que un practicante vino y me dijo, o bueno, me lo dijo, ojo, esto lo que voy a decir con las palabras ya más concretas, pero esto lo dijeron de manera muy amable, muy asertivo, ¿ok? Y me dijeron, bueno, licenciada, a veces yo no sé si cuando le estoy hablando me está prestando atención o no, ¿no? Entonces, cuando yo le hablo, a veces no sé si siento que estoy interrumpiendo, siento que estoy fastidiando o siento que de repente no es momento de hablar con usted y no sé a veces cómo comunicarme de manera asertiva con usted. Y le dije, ¿por qué? Le dije, ¿no? Si yo siempre he tenido la política de puertas abiertas, es decir, acá está mi escritorio y la silla está vacía para que el que quiera se siente y hable, ¿no? Y me dice, sí, es verdad eso, me dijo, pero a veces me siento y le estoy hablando, le estoy diciendo y no me mira, ¿no? Me dice, está en la computadora, me está escuchando, puede ser, pero sigue mirando la computadora, ¿no? O está escribiendo algo. Y me di cuenta que eso era verdad, ¿no? Y es que a veces hay personas que muchas veces tenemos la capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que puede ser, es verdad, ¿ok? Es verdad, de repente algunos coleguitas por aquí me confirman si es que tienen esa capacidad en la que yo te puedo decir, pasa, dime, te escucho, y de verdad te estoy escuchando, de verdad estoy entendiendo el mensaje, pero al mismo tiempo puedo seguir haciendo el trabajo que de repente estoy haciendo en la computadora. Y para muchas personas no nos damos cuenta de que eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto que alguien venga a hablarte y tú no mires a esa persona, ¿ok? O no prestes tu atención o dejes de hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Y recuerdo que yo le dije, no, yo sí te escucho. Le digo, el otro día me dijiste esto, ¿no? Y varios en la oficina me dijeron, es cierto, licenciada. A veces cuando le decimos algo, la llamamos o queremos que nos dé su opinión o algo, no suelta la mirada del ordenador. Nos dice, sí, ya, ajá, esto, que el otro, pero nos responde y no sabemos si es que de repente no tiene interés en hablar con nosotros o de repente le molesta hablar con nosotros o de repente la agarramos en momentos que está muy ocupada y no es momento de hablar. Y me di cuenta de eso, de que esa actitud que yo no la noté, no veía que era inadecuada, verdaderamente era una tremenda falta de respeto. Entonces, cuando hablamos de la contemplación y de la imitación, nos dice que tenemos que priorizar la comunicación verbal sobre cualquier otro proceso que estemos haciendo, ¿ok? Si estamos ocupados, ¿ok? Si estamos mirando acá la pantalla, si estamos de repente haciendo un trabajo que nos tiene muy concentrados, muy absorbidos, porque pasa, ¿no? Que a veces le agarramos el hilo a algo y decimos, no, si suelto el hilo, me pierdo o me olvido o ya no lo voy a poder hacer bien. Pero también nos dice de que si una persona se acerca a hablar contigo de manera verbal, de manera oral, es porque esa persona tiene un mensaje importante, ¿ok? Sea cual sea, es un mensaje importante y tenemos que parar el trabajo que estamos haciendo y escuchar a la persona. Ya sabemos que por la falla en la comunicación verbal pueden haber consecuencias graves. Entonces, siempre recuerden, paremos lo que estemos haciendo y escuchemos. Pero así como también hay que ser buenos oyentes, nosotros también tenemos que ser buenos receptores, ¿ok? Y si yo veo que una persona está en ese momento en la computadora, está absorbido, veo que está haciendo un trabajo importante, veo que está muy concentrado en ese trabajo y la información que yo quiero transmitir, quiero dar, no es grave, no es urgente, no es importante o no es necesaria, ¿para qué voy a interrumpir a esa persona? Mejor espero que pase ese momento de dedicación que tiene ese trabajo y después voy y doy la información que quiero dar, ¿no? Entonces, acá viene lo que es mucho un trabajo, como quien dice, de equipo entre emisor y receptor, ¿no? Y en áreas laborales tenemos que reforzar eso. Si tú me tienes que decir algo, yo voy a parar lo que esté haciendo.
No importa qué tan concentrado, qué tan dedicado es el trabajo, voy a parar y te tengo que escuchar, te voy a mirar, te voy a prestar atención porque confío en que tú, si tú vas a interrumpir esta dedicación, esta absorción que tengo en este momento, en este trabajo, es porque la información que me tienes que dar es mucho más grave, más importante que lo que se está haciendo en ese momento. Entonces, ahí viene lo que es un trabajo en equipo, ¿no? Desde ser buenos emisores y ser buenos receptores, ¿no? Entonces, eso hay que trabajar en equipo, ¿no? Muchas veces me ha pasado también que a raíz de esto, de esta conversación que tuve con los practicantes, con los de la oficina, ya, yo misma dije, a partir de ahora voy a dejar de hacer eso y cuando alguien venga a hablar, voy a prestar atención. No les miento, no ha sido un cambio fácil porque a veces me olvidaba que estaba haciendo este cambio y seguía con las mismas actitudes, pero también pasaba que estaba de repente haciendo un cuadro o haciendo alguna planilla o revisando algún expediente de un trabajador concentrado en ese momento y venía alguien a interrumpir, decía, dime, un favor, que mire, que para el próximo jueves de repente voy a venir un poquito tarde por este motivo, por el otro, no es información importante. Si me estuvieses hablando que ahorita te vas a ir, perfecto, interrúmpeme. Estás hablando de acá 2 días, 3 días, ¿no? ¿Qué te cuesta esperar unos 10, 15 minutos que termine para darme esta información? Entonces, para poder solucionar ese problema que nos comenta la coleguita que nos dice cómo atendemos a alguien, si a veces estamos trabajando mucho, para poder solucionar ese problema, valga la redundancia, entra la comunicación. Comuniquémonos, sentémonos todos y digamos, ¿ok? La comunicación, por favor, si es todos, en algún momento todos estamos concentrados en nuestro trabajo, ¿ok? Si es que vemos que la información es importante, es necesaria, interrumpamos el trabajo. Pero si vemos que no es importante, no hay que interrumpir, hay que saber esperar. ¿Ok? También hablamos de contagiar la pasión por el trabajo y siempre en toda organización tiene que haber por lo menos una persona que sea un espíritu alegre, un espíritu que venga y motive a los demás, que influya, que les dé seguridad, ¿ok? Que que pueda dar motivación dentro del área de trabajo, ¿no? Las personas que a veces llegan y dicen, compañeros, feliz inicio de semana, hoy día es nuestra semana, hoy día es nuestro día, y llenan, inflan el aire de emoción. Entonces, siempre también es necesario contagiar pasión por el trabajo, el seguimiento y la repetición del mensaje, que precisamente aquí viene lo que es evitar los supuestos, los supuestos, evitar el famoso se sobreentiende, ¿no? Cuando hablamos del seguimiento es que yo escucho el mensaje y para que el mensaje quede más claro aún, le repito el mensaje, le digo, te voy a repetir este mensaje, lo que tú me quieres dar a entender es esto. ¿Es esto? Sí, sí es eso, ¿no? De hecho, también acá hay un tip que nos dice, siempre malinterpreta todo. Recibe un mensaje y malinterprétalo. ¿Ok? Malinterprétalo lo más que puedas. ¿Para qué? Para que le digas a la otra persona, entonces, y esto lo tenemos que hacer así, con la malinterpretación y que la otra persona me niegue o de repente me confirme. Supongamos, viene una persona y me dice, un favor, dame $100. Ya, perfecto, me está pidiendo que le dé $100. No me ha dicho préstame, no me ha dicho regálame, solamente me ha dicho dame. Malinterpreto el mensaje y digo, me está pidiendo que le regale plata. ¿Ok? Entonces agarro y lo malinterpreto. Digo, esa persona me está pidiendo que le dé los 100 soles porque no me los va a devolver. Es decir, que se los regale. Y ahí puedo subir la interpretación. ¿Te voy a regalar $100? No, préstame, por favor, te lo voy a pagar ahorita. En 10 minutos voy y vengo que necesito pagar urgente. Ah, me va a pagar. Toma, ¿no? O de repente le digo, ¿me estás pidiendo que te regale $100? Sí, por favor, necesito que me des los $100, ¿no? Entonces, siempre es bueno malinterpretar el mensaje para poder confirmar el verdadero sentido del mensaje, ¿no? En la formación de equipos, no es muy necesario que si es que hay una forma en la que nosotros podemos, trabajar mejor la comunicación dentro de una empresa, van a ser definitivamente en equipos, porque los equipos sí o sí van a tener la necesidad de comunicarse, porque si no se comunican, no logran el objetivo, ¿no? Y lo mejor es que también los equipos, cuando trabajamos con equipos, lo ideal es fomentar la comunicación de repente a través de actividades, ¿no?
Lo que se busca en realidad, si hay una mejor forma de poder trabajar lo que es la comunicación dentro de una empresa, es que esta comunicación también pueda encontrar fluidez fuera de la empresa. ¿Ok? Es decir, cuando mi equipo de trabajo no solo son compañeros de trabajo, sino también son amigos, la comunicación va a mejorar mucho más. ¿Ok? Y hasta aquí hemos visto algunos tips para la comunicación organizacional. Pero ahora vamos a ver lo que es, seguimos con comunicación organizacional, pero vamos a ver lo que es la comunicación escrita, ¿no? Y cuando hablamos de comunicación escrita dentro de una empresa, inmediatamente se nos va a venir a la cabeza la palabra documentos. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué es un documento administrativo? ¿Ok? Y un documento administrativo podríamos decir de que es así. En la empresa hay procesos, hay diferentes procesos. Por ejemplo, un proceso, voy a contratar un nuevo trabajador. Perfecto, no voy a traer una nueva persona para que trabaje aquí. Ese es un proceso. Otro proceso, de repente, voy a vender este producto y le voy a dar este producto a un cliente. Perfecto, ese es otro proceso, ¿no? Entonces, y nos dice que la empresa tiene así como varios procesos, pero lo importante es que la empresa pueda documentar cada proceso, es decir, que quede evidencia escrita de cada proceso y ese es el documento escrito, ese es el documento administrativo, la evidencia escrita de cada proceso que tiene la empresa. Por ejemplo, voy a contratar un nuevo trabajador. ¿Cuál sería la evidencia escrita de la contratación de este nuevo trabajador? A ver, coleguitas, voy a contratar un nuevo trabajador. ¿Cuál sería mi evidencia escrita de este proceso? ¿Cuál sería mi documento administrativo de este proceso? Perfecto, Helen. El contrato laboral, ¿no? Y el contrato, ¿qué es? Es un documento. Entonces, el proceso es, voy a contratar a esta persona. Muy bien, tengo que tener la evidencia escrita, su contrato. De repente, voy a vender este producto a un cliente. ¿Cuál sería la evidencia escrita de que le estoy vendiendo este producto a un cliente? A ver, ¿cuál sería? Es muy sencillo. ¿Cuál sería la evidencia? Exacto, ¿no? La factura o la boleta de venta. Y la factura y la boleta es un documento. Entonces, el documento es eso, el documento es la evidencia escrita, la evidencia plasmada en físico de los procesos que realiza la empresa, ¿no? Muy bien, la factura, la guía, la boleta, ¿no? El presupuesto, todo ello, esa es la evidencia. Ahora, si seguimos hablando de la redacción de documentos escritos, vamos a encontrar la importancia de estos documentos. ¿Por qué es importante tener estas evidencias escritas? Y es que estos documentos son importantes. ¿Por qué? Porque a través de él nosotros primero vamos a poder obtener información de los procesos. Vamos a poder hacer más procesos en base a lo que estamos trabajando, porque también van a ser parte de la comunicación. Si yo quiero saber cuántos productos he vendido, ok, simplemente me voy a las boletas y reviso las boletas y ya me estoy comunicando de cuántos productos hemos vendido, ¿no? Y por la misma importancia que tienen estos documentos, es que hay ciertos principios que tenemos que cumplir al momento de redactar un documento administrativo. ¿Y cuáles son estos principios? Estos principios van a ser la formalidad, que nos habla de que los documentos deben ser en realidad, bastante formales, pero cuando hablamos de formalidad me refiero a que tienen que tener partes detalladas. Ahorita vamos a ver cómo se redacta un documento, pero que tienen que tener partes detalladas, que tienen que ir siempre con un lenguaje respetuoso, ¿no? Y también vamos con la simplicidad, que no por ser formal tiene que ser complicado. Muchas veces confundimos lo formal con lo complejo o lo simple con lo fácil. No es así. Cuando hablamos de simplicidad, se refiere a utilizar un vocabulario sencillo, un vocabulario simple, ¿ok? La flexibilidad, que nos habla también de que estos documentos tienen que adaptarse, ¿ok? Tienen que adaptarse dependiendo también
dependiendo también del entorno al que van a ir, ¿no? Si es que va a ser un documento de repente de llamado de atención, si es que va a ser un documento de felicitación, un documento para solicitar algo, se tiene que ser flexible y la eficacia. Y aquí viene la diferencia con eficiencia y eficacia, que creo que ya lo habíamos mencionado en nuestra anterior sesión, que la eficiencia es el proceso, es hacer un buen proceso, y la eficacia es llegar al resultado. Y cuando hablamos de la eficacia de los documentos administrativos, significa de que la finalidad de un documento es poder enviar un mensaje claro, ¿no? Y si el documento logra llevar el mensaje claro, significa que es un documento eficaz. Y precisamente yo redacto un documento para que éste envíe un mensaje. ¿Ok? Y vamos a ver por aquí, miren, justo acá lo teníamos, ¿no? Que la formalidad, la simplicidad, la flexibilidad y la eficacia, ¿no? Que trata que en todo contexto elaborado debe ser capaz de influir y persuadir, es decir, lograr su objetivo de comunicar un mensaje. Y aquí vamos a ver algunas etapas para la redacción, ¿ok? Vamos a ver primero, organizar la presentación de ideas. Antes de redactar un documento, primero tengo que saber qué voy a hacer, qué voy a escribir. Ok, de repente digo, a ver, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer el llamado de atención a un trabajador. Primero ordeno mis ideas, ¿ok? Como, a qué trabajador voy a dirigir, qué es lo que voy a enviar, qué tipo de documento voy a utilizar, memorándum, solicitud, oficio, informe. Primero voy a ver eso, ¿ok? Primero voy a ver cuáles van a ser primero voy a ver cuáles van a ser mis ideas, ¿no? Ordenarlas y después dar fluidez de expresión. Aquí, por ejemplo, junto con la fluidez de expresión va lo que es verificar la precisión y la claridad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el texto que yo estoy leyendo sea claro, sea fluido, sea entendible. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, les doy un tip para saber si nuestro texto es claro, es fluido, es entendible. Dos tips en realidad. Redacta tu documento. ¿Ok? Y este documento, antes de enviarlo, antes de imprimirlo, antes de ya firmarlo, sellarlo, dáselo a otra persona que no sepa el contexto, pero dale a otra persona y que lo lea y que te diga lo que entiende por el documento. Si esa persona, al leer el documento, te dice lo que tú exactamente quieres dar a entender, tu documento está perfecto. ¿Por qué? Porque significa de que tiene fluidez, que se está entendiendo. Pero si por el contrario, esta persona te dice, no entiendo lo que quiere decir, o te dice, ya, yo entiendo esto y no es lo que tú quieres dar a entender, entonces significa que no estás dando que no estás dando una adecuada fluidez, ni tampoco hay precisión ni claridad. Pero suponiendo que supongamos, pero yo no cuento con nadie ahorita, no cuento con ninguna otra persona que me pueda dar orientación, que pueda leer mi texto, no. Solo soy yo y mi documento contra el mundo, no hay nadie más. No, ¿cómo puedo verificar que verdaderamente mi texto es fluido, tiene precisión y tiene claridad? Esperemos un momentito que ahorita les voy a dar el segundo tip para poder ver nuestro documento, si nuestro documento tiene fluidez, expresión y claridad. En un minutito que le voy a dar pase a nuestra coordinadora que tiene información importante para nosotros. No se vayan, por favor, que termine la información y regresamos para continuar con nuestro curso. Un minutito, por favor. Estimada, le cedo la sala para que pueda darnos la información de importancia. Muchísimas gracias, estimada docente, por el pase. Muy bien, ahora algo breve, estimados participantes, como ya les había mencionado temprano, como un anuncio y tomas de medidas de seguridad, nuestra institución viene informando a los participantes que por favor tengan cuidado con personas que realizan llamadas pidiéndoles informándoles que los cursos de ITEC de repente son pagados. Eso no es cierto. Nuestra institución, todos sus cursos son gratuitos, ¿sí? De inicio a fin, la única opción son el certificado opcional, ¿no? Si bien es cierto, la misma palabra lo dice, es opcional, ¿sí? Algunas personas con malas intenciones vienen tomando el nombre de nuestra institución y algunos solicitan códigos personales, datos sensibles a la privacidad del participante, ¿no? Por favor, no compartir dicha
información. Recordemos que nuestro número oficial es el siguiente que se proyecta en pantalla y nuestros coordinadores de los cursos están como administrativos en los diferentes cursos que tal vez ustedes estén estudiando, ¿no? Así que por favor tengan cuidado. Recuerden que ITEC no pide información que sea sensible a lo que es, por ejemplo, datos de tu tarjeta, pago o algo así parecido, ¿no? Eso no es cierto, por favor, cuidado con aquella información y en caso tengas que reportar un caso parecido, similar que te haya pasado, por favor, ese es nuestro número oficial en la cual puedes comunicar tu caso, ¿sí? Tu molestia, o me puedes escribir a mi persona y yo les estaré informando a la directiva de ITEC. Muchísimas gracias, estimados participantes. Estimada docente, le cedo la palabra. Muchas gracias, estimada Misita. Muy bien, coleguitas, información importante en realidad, ¿no? Tengamos mucho cuidado porque a veces cuando ven organizaciones exitosas en crecimiento, como lo está haciendo ITEC, muchas veces hay personas, amigos de lo ajeno, que quieren estafar, quieren hacer eso, ¿no? Y también me uno al comentario que nos la información que nos ha dado nuestra estimada coordinadora, siempre también para recomendarles que si es que ven que de repente personas en nuestro chat que no son la coordinadora, ¿ok? O los coordinadores de los diferentes cursos están enviando enlaces, les sugiero y los invito a que no ingresemos a esos enlaces, ¿ok? Ya han habido muchos casos donde, donde han ingresado esos enlaces que mandan otros participantes o falsos participantes y son virus o son de repente hackers, entonces tengamos cuidado. Recuerden, las únicas personas que por este chat pueden enviar enlaces o información son los coordinadores y muy raramente los docentes, pero siempre en coordinación con los coordinadores, ¿no? También recuerden que los docentes bajo ningún motivo se van a comunicar con los asistentes para solicitar cobros, para solicitar pagos, nada de eso, ¿ok? Todo ITEC se trabaja a través de nuestros coordinadores. Y muy bien, estimados, ahora les decía, ¿cómo podemos dar expresión y fluidez a través de... ¿Cómo podemos dar expresión y fluidez si es que no tengo otra persona que me ayude, ¿no? Muy bien, es a través de nuestra propia lectura, pero no una lectura en silencio, ¿ok? Si es que yo quiero ver si mi documento tiene fluidez y tiene precisión y claridad, lee tu documento, pero no lo leas en silencio. ¿Por qué? Porque si tú lo lees en silencio, solo con los ojos y tu cerebro, ¿ok? Tu cabecita sabe lo que quiere dar a entender porque tú lo has hecho, tú has redactado ese documento, tú entiendes el mensaje, así que tú sí sabes la información que quieres dar, ¿ok? Entonces tu cerebrito automáticamente lo que tú lees lo va a convertir en la información necesaria, pero en cambio, si tú lees en voz alta, un documento o algo, ¿ok? Si lo lees en voz alta, tu cerebro ya no va a trabajar únicamente interpretando el mensaje. Tu cerebro va a tener muchísimo más trabajo. ¿Desde qué sentido? Uno, van a trabajar tus ojos, ¿ok? Van a trabajar tus ojos que van a estar dando la lectura y también tu cerebrito va a mandar a que trabaje tu voz, porque tu voz va a estar leyendo en voz alta, ¿ok? Y al leer en voz alta, tu cerebrito va a recepcionar el mensaje a través de tus oídos porque tus oídos van a escuchar el volumen de tu voz hablando y tu cerebrito ya no va a interpretar el mensaje de acuerdo a lo que tú estás leyendo, sino que va a interpretar el mensaje de acuerdo a lo que está escuchando de nuestra voz, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta, uy, esta parte no se entiende. No, acá tengo que colocar una coma, ¿no? No, mejor cambio la redacción, ¿no? Porque incluso y esto es muy recomendado, de hecho es una memotecnia también muy recomendada, ¿no? ¿Por qué decimos que es una memotecnia recomendada? Si alguna vez ustedes tienen que memorizar algo, ¿ok? Si tienen de repente que aprender o memorizar algo, les sugiero que también lean eso que tienen que memorizar, léanlo en voz alta y hagan diferentes tonalidades de voz, ¿no? De repente quieren memorizar algo, léanlo en voz alta con una voz muy, muy, muy aguda, o de repente una voz muy grave, o de repente por ahí alguna voz graciosa,
y cuando necesiten esa información que han memorizado, la van a recordar porque dijeron que, ya me acordé, esta parte yo la hice con esta voz. ¿Ok? Y se van a acordar. Es una memotecnia que sirve muchísimo, ¿ok? Las memotecnias de leer las cosas o memorizar algo a través del sonido de nuestra voz. Por acá nos dicen, cuando se refiere a documentos con esas características, ¿a qué tipo se refiere? Porque hay algunos documentos formales que piden utilizar palabras técnicas, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de los documentos, hablamos de los diferentes documentos que se manejan dentro. Específicamente, ¿cuáles son los documentos que más se utilizan dentro de una institución? No, son los oficios, son las solicitudes, son los memorándum y son los informes y las cartas. ¿Ok? Son algunos de, por ejemplo, ¿cuáles son los documentos que por lo general nos exigen más formalidad en las palabras? De eso que acabamos de mencionar, ¿cuáles son los que nos exigen más formalidad en las palabras? Son los oficios. ¿Ok? ¿Por qué los oficios? Porque los oficios me envían comunicación que no necesariamente va a ser interna para la empresa, sino también que va a ser externa, ¿no? Que de repente va a ir hacia otra empresa, va a ir de repente un oficio general para información total, ¿no? Entonces, estos oficios por lo general son los que nos van a exigir más formalidad, pero también el oficio, aunque me exija más formalidad, sigue teniendo la misma finalidad que el resto de documentos, que es transmitir el mensaje. Y si yo a esa formalidad le agrego complejidad en las palabras, complejidad en la redacción, voy a estar entre una línea muy delgada, muy delgada, entre hacer un oficio adecuadamente formal y hacer un oficio poco entendible. Y si yo hago un oficio poco entendible, mi documento dejó de ser eficaz. ¿Ok? Mi documento tiene que ser eficaz, ¿no? Y acá, por ejemplo, a ver, permítanme, creo que por acá tenía un modelito de oficio. A ver, por ejemplo, vamos a mostrar un pequeño modelito de oficio. A ver. Ya, a ver, creo que por acá tengo uno. Quiero seleccionar uno que sea para una empresa ajena. Ajá. Ya está. Por ejemplo, acá tenemos un oficio antiguito, ¿ya? Ese es un oficio antiguito, pero que lo vamos a mostrar. Permítanme, voy a dejar de compartir un momentito para que veamos cómo un oficio puede tener la formalidad necesaria sin entrar en la complejidad de sus palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un oficio que es del año 2020, ¿no? Por eso vemos el nombre del año. Voy a acercar un poquito para que se pueda leer. Ya está. Por eso vemos el nombre del año, ¿no? Año de la universalización de la salud, ¿no? La fecha, todo ello. Acá está el oficio, ¿no? ¿Dónde vamos a ver la formalidad del oficio? Específicamente en sus partes. El simple hecho de colocar el nombre del año, porque recuerden que de acuerdo a nuestro sector, bueno, a nuestro estado, básicamente, todos los años tienen un nombre. Ok, todos los años tienen un nombre. Desde ahí yo ya estoy marcando lo que es desde ahí yo ya estoy marcando lo que es la formalidad, ¿no? Vamos a ver, de mi señor rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco, ¿no? Miren, este oficio está dirigido, este oficio va desde la Universidad de San Agustín de Arequipa hacia otra universidad. Es decir, este oficio va a pasar de una entidad a otra entidad, por lo que este oficio debería tener aún más formalidad, ¿no? Vamos a leer qué dice. No tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo y expresarle mi más sentida gratitud por las muestras de condolencia y afecto recibidas ante la irreparable pérdida del doctor Alberto Ochoa Torres, director del Instituto de Deporte de la UNSA y decano del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿ok? Del Consejo Departamental de Arequipa. Son innumerables muestras de afecto y cercanía recibidas, nos consuelan y ayudan a sobrellevar a estos momentos de duelo por esta enorme pérdida para la comunidad universitaria. Agradeciendo su gentil atención, le expreso mi reconocimiento y sentidos de estima personal. Atentamente, el rector de la universidad. Si se dan cuenta, aquí
hay formalidad, ¿no? Hay bastante respeto en este oficio. Mira, tengo a bien para saludarlo y expresarle a usted mi más sentida gratitud, ¿no? Por las muestras de condolencia. Acá nos pone por su gentil agradecimiento, atención, le expreso mi reconocimiento y sentido de estima personal. Hay respeto, hay bastante respeto, hay bastante consideración, pero el mensaje está clarísimo. ¿Ok? Se dan cuenta, no han utilizado palabras complejas, no han utilizado palabras rebuscadas, pero tampoco han utilizado palabras como quien dice coloquiales, no han utilizado palabras como que dice muy simples, ¿no? O muy de uso diario, pero tampoco nos hemos ido tanto hacia lo complejo y el mensaje se entienden perfectamente. Es un oficio de agradecimiento por las condolencias y las muestras de afecto ante la pérdida de alguna autoridad, ¿no? Y se entiende. El mensaje es claro y se dan cuenta, el oficio tampoco es largo, no es extenso, es chiquitito, ¿ok? Pero eso es lo que busca el oficio, de que hay respeto. Nosotros leemos, hay respeto, hay formalidad, está todo, pero también hay claridad y precisión, ¿ok? Entonces, eso es lo que también busca el oficio. Claridad, precisión y por sobre todo formalidad y respeto, ¿no? Y en este modelito de oficio hemos visto que lo que estaba primando era el respeto. Ahora, vamos a ver algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la redacción de documentos. ¿Por qué escribimos? En el por qué escribimos, nosotros vamos a determinar qué es lo que queremos expresar. En el ejemplo del oficio que hemos visto, ¿por qué escribimos? Porque queremos agradecer, ¿no? Porque queremos retribuir. ¿Qué queremos conseguir en este oficio? ¿Qué queremos conseguir? Que la persona sepa de que hemos tenido presente su condolencia, lo que haya sucedido, ¿no? ¿Cuál es el asunto y las circunstancias? ¿Quién lo va a recibir? Porque también va a depender mucho la formalidad, la complejidad de palabras, el tipo de redacción para la persona que lo va a recibir, ¿no? No es lo mismo enviar documentación interna que documentación externa o que documentación de repente al público abierto. Por ejemplo, para mi documentación interna, yo voy a utilizar un lenguaje incluso más claro, hasta un poquito más coloquial, porque lo que busco es que el mensaje se entienda a la perfección para que no fallen los procesos. Para comunicación externa, si de repente este oficio a otra empresa o a otra entidad, ahí sí me puedo dar el lujo de repente de colocar palabras un poquito, como dice la coleguita, ¿no? Más técnicas, palabras un poquito que suenen un poquito más amablemente sonoras, es decir, que suenen más bonito, pero que sigan siendo entendibles, ¿no? Pero si, por ejemplo, el oficio es abierto, es para todo el público en general, ¿ok? Ahí tendré que utilizar palabras muy, muy, muy sencillas. ¿Por qué muy sencillas y muy claras y entendibles? ¿Por qué? Porque por lo menos yo sé que si es que voy a enviar a este oficio, en este caso, ¿no? A la entidad interna, es decir, dentro de mi organización, yo sé cuál es el nivel que tiene mi organización, yo sé cuál es desde el nivel de educación, el nivel de comprensión, el nivel de entendimiento. Si voy a enviar un oficio a otra autoridad, cuando hablamos de autoridad, se supone que esa autoridad también tiene que tener un buen nivel de entendimiento, de comprensión, todo ello. Pero si voy a enviar un comunicado al público en general, yo no puedo, yo no sé cuál es el nivel del público. Van a haber personas de repente desde muy instruidas hasta personas con educación básica, personas con alto entendimiento, personas que están en proceso de aprendizaje y que para todos ellos tiene que quedar la información clara. Por lo tanto, yo tengo que enviar este oficio de forma más clara y muy importante los signos de puntuación. Ante la ausencia de un signo de puntuación, ¿ok? Ante la ausencia o de repente la ausencia o de repente podríamos decir o agregar un signo de más, ¿ok? Podría variar totalmente ese signo de puntuación, ¿no? Perdón, la frase, porque no es lo mismo que yo les diga, no está bonito. ¿Qué quiere decir cuando digo no está bonito? Significa que eso está feo o no es agradable o no se ve bien, ¿no? A que diga no, está bonito. ¿Ok? Es muy diferente, ¿no? No está bonito, está feo. No, coma, está bonito. Significa que sí está bonito. Es la misma frase, solamente que un signo de puntuación
va a marcar la diferencia, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los signos de puntuación que marquemos, ¿no? Siempre recordar también las reglas básicas de gramática, las reglas básicas también de redacción para poder redactar adecuadamente nuestros documentos, ¿no? Y ahora vamos a ver una estructura general para la redacción de los documentos, ¿ok? De hecho, no sé, a nuestra coordinadora tiene por ahí algún material que es para el uso del curso, que son algo de 20 o 30 modelos de documentos que se les va a enviar a ustedes para que puedan manejarlos, ¿no? En caso que de repente el material, porque hace tiempo se los envíen, o sea, no para esta sesión, sino para otro curso, pero si no, yo se lo voy a volver a reenviar a la coordinadora para que nos lo pueda enviar, ¿no? Que son varios, son como 20, 30 hojitas de Word de documentos que se van a poder manejar. ¿Ok? Entonces, pero vamos a ver alguna estructura general que tienen los documentos, ¿no? Y siempre arrancando por el membrete, ¿ok? Siempre arrancando por el membrete. A ver, precisamente para poder trabajar esto mejor, les voy a dejar de compartir esto y a la par que voy leyendo, sí, listo, cuando ahora dice que nos lo va a enviar, perfecto, sí lo tiene, entonces, muy bien. Muy bien, a la par que vamos a ir leyendo esto, vamos a ir mostrando por aquí en nuestro oficio cuáles son algunas de las partes, ¿no? Primero nos habla del membrete, ¿ok? El membrete es lo que vemos acá arriba nosotros, ¿no? Que no tiene que ser un membrete tan elaborado, pero sí va a ser como el sello, como la marca de que este documento pertenece a esta organización, ¿no? Acá está el membrete. Recuerden que el membrete debe ir arriba, lo que es el logo de la empresa, y ya podemos colocar también información de repente del área, la dependencia, de dónde está saliendo este documento, y hacia abajo información general como la dirección, teléfonos o correos electrónicos de contacto, ¿no? En caso la persona que recibe este documento requiera ponerse en contacto con nosotros, ¿ok? También vamos a tener por otro lado lo que va a ser la fecha, ¿ok? Acá está la fecha y siempre recuerden que la fecha tiene que ir el año en el que tiene que ir ciudad o el lugar, el día, el mes y el año en el que se está redactando el documento, o sea, es decir, el día que el documento va a salir de la empresa o va a salir del área de la oficina, tiene que ir esa fecha, ¿ok? De repente yo estoy redactando hoy día 18 de enero un documento. Muy bien, pero este documento yo todavía lo voy a enviar el lunes, ¿ok? El lunes 22, sino que desde ahora lo estoy redactando, entonces mi documento va a tener que tener la fecha del lunes 22, ¿ok? Ahora, supongamos que este documento yo lo voy a enviar el lunes 22, pero sé que la otra persona lo va a estar recibiendo el miércoles 24. Entonces, no le voy a poner acá miércoles 24, no. Siempre la fecha de redacción es el día en el que está saliendo este documento, ¿ok? Después de la fecha, también tenemos que colocar lo que es el destinatario, ¿no? La persona que va a recibir este documento. En este caso es Reinaldo Marcial. ¿Ok? La persona que va a recibir este documento con el debido cargo que tiene, no solo su nombre, ¿ok? Sino con el debido cargo que tiene. De repente no tiene un cargo, ¿no? Entonces, por lo menos colocar recuerden, por lo menos si es un cliente de repente, ¿no? Reinaldo Marcial, ¿no? Estimado cliente de nuestra organización. Puede ser, ¿no? Puede ser también, ¿qué más? Recuerden, cuando vamos a colocar el destinatario en entornos organizacionales, también tenemos que poner en esta parte el grado que tiene la persona, ¿no? Licenciado, doctor, magíster, en caso que no cuente con el grado, entonces colocar por lo menos señor, señora, ok, señorita, ¿no? Lo que corresponda, ¿no? Pero en caso de sí tener un grado superior, ok, sí debemos de colocar el grado que tiene la persona. Asimismo, también tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? Nosotros tenemos ya que saber las abreviaciones para los diferentes grados. Siempre recuerden, licenciado, licenciada,
magíster, doctor, tenemos que saber estas abreviaciones. Del destinatario, el saludo. ¿Ok? Recuerden que el saludo tiene que ser siempre un saludo cordial. Y la cordialidad de este saludo también va a ir de la mano, con el nivel de confianza que tenemos con la persona y a quién va a ir dirigido. Acá, por ejemplo, nuestro saludo empieza desde acá. De mi consideración, tengo presente dirigirme a usted para saludarlo y expresarle mi sentida gratitud. Por lo general, esto de la sentida gratitud todavía no va acá en el saludo, ¿no? En este caso, ponen la sentida gratitud ya que están agradeciendo las muestras de condolencia. Pero por lo general ponen acá, tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo y expresarle, y acá ya va, a partir de aquí, ya va lo que es el cuerpo. ¿Ok? Acá ya va el cuerpo del documento, que es la información que yo quiero dar, que debe presidir al saludo. ¿Ok? Lo que yo quiero dar a entender, la información que quiero comunicar, todo ello, ahí va lo que es el cuerpo. Después del cuerpo ya viene lo que es la despedida, ¿no? Agradeciendo, siempre agradecer la lectura de esta despedida. Recuerden que para despedirse hay que agradecer la atención que han brindado al momento de leer este documento, ¿no? Agradeciendo la atención agradeciendo su atención, ¿no? Le expreso mi reconocimiento, sentido personal, ¿no? Entonces acá, ahí también en la despedida, como quien dice, aluda a hay que aludir un poquito más al destinatario, ¿no? Como quien dice, ya por formalidad se aplica esto, ¿no? Aludir un poquito, adular, perdón, adular un poquito más a la persona y después ya colocamos la firma que va aquí. La firma, acá ya colocamos el emisor, ¿no? El emisor y por último el cargo, ¿no? El nombre y el cargo. Entonces, estas son las partes generales de un documento que van a contener la mayoría de ellos. Solamente que lo que altera, por ejemplo, ¿qué es lo que me marca la diferencia entre una solicitud, un oficio, todo ello? Lo primero va a ser el nombre que va arriba del documento y también lo que se expresa a través del cuerpo. Es ahí donde se marcan las diferencias entre ellos, pero en términos generales, estas son las partes que utilizamos para, ¿en qué caso se pone asunto? Muy bien, ¿en qué casos vamos a colocar asunto? Por ejemplo, en las solicitudes, sí tenemos que colocar asunto. ¿Por qué? Porque vamos a pedir algo, ¿ok? Entonces, tenemos que dar el anticipo de qué es lo que vamos a pedir. Entonces, en las solicitudes tenemos que poner asunto. En los memorándum también. ¿Por qué? Porque el memorándum se puede enviar por diversas razones a un trabajador. Recuerden que el memorándum es un documento descendente, ¿no? Es decir, que va del puesto superior hasta los puestos de menor responsabilidad. Y el memorándum yo lo puedo enviar por llamado de atención, por felicitación, por designación de funciones, por designación de horarios. Entonces, en el memorándum tengo que poner el asunto para que la persona que va a leer el memorándum ya sepa de qué va a tratar su memorándum, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí tienen que colocar su memorándum, ¿no? Entonces va a depender mucho también del contexto. Por ahí veo una manito levantada, Julia, de repente quiere darnos algún aporte o una duda o participar. Muy bien, pues ahí nos preguntan qué diferencia hay entre una carta y un oficio. Muy bien, el oficio por lo general se utiliza para entornos más formales y el oficio también se va a utilizar para comunicación externa de la empresa hacia otro lado. En cambio, la carta va a ser para comunicación un poco más informal, ¿ok? Que va a ser más que todo para expresar información dentro de la organización, ¿no? Podríamos decir, el oficio es cuando va a salir este documento de la información, ¿no? Y la carta va a ser también documentación que va a estar dentro de la empresa con un nivel menor
con un nivel menor de formalidad, ¿no? Y ahora vamos a ver, para ya concluir esta partecita, la redacción de correos electrónicos, porque no es lo mismo redactar un documento, no es lo mismo redactar una carta, un oficio, todo ello, a redactar un correo electrónico. Y vamos a dar algunos consejos para la redacción adecuada de correos electrónicos. Primero, utiliza un correo profesional. Si, por lo general, las empresas que están más formalizadas o más encaminadas, ¿ok? Tienen correos organizacionales, ¿no? ¿Cómo es un correo organizacional? En el que te asigna un correo a la empresa y que en vez de @Gmail, @Outlook, @Yahoo, por ejemplo, en vez de eso, supongamos que tu empresa se llama Tecnotech, ¿ok? Entonces dice @tecnotech.pe, @itech.pe por lo general. Nuestras empresas ya cuentan con sus correos, pero en caso que mi empresa no cuente con estos correos electrónicos, yo misma tengo que, como que yo mismo tengo que habilitarme mi correo. Habilitarnos un correo es totalmente gratuito, no tiene costo, ¿ok? Pero tengo que tener un correo que sea serio y profesional para entornos laborales, ¿no? Hay correos que hemos visto dentro de las empresas que a veces le digo, por favor, mándame a los practicantes más que todo, ¿no? Les digo, pues es que mándame un correo, toma, mándame esta información por correo. Y a veces me llega goku.carlos, María _princesita, ¿no? O me llega tu chica linda @gmail.com. Estos son correos totalmente informales, ¿ok? Son correos que están fuera del profesionalismo, ¿no? ¿Cómo debe ser un correo profesional? Primero, debe contener tu nombre y tu apellido, mínimo ello, ¿no? Debería ser por lo menos Vania.mancilla, supongamos que ya está ocupado Vania.mancilla, bueno, Vania.mancilla 95, ya, le puedo poner, ¿no? Vania.mancilla 01, ya le podría poner, pero primeramente tiene que contener tu nombre y tu apellido porque yo desde que veo tu correo, tengo que saber que este correo te pertenece. ¿Ok? Porque si me ponen tu princesita punto bonita, yo no sé quién es la princesita bonita. ¿Ok? O si me ponen de repente Goku punto héroe, yo no sé quién es Goku héroe. ¿Ok? Entonces yo primero, o me ponen Goku.Carlos. ¿Quién será Carlos? ¿Qué Carlos será, no? Entonces, no. Lo que debo contener, primeramente, mi nombre, mi apellido, cosa que yo recibo el correo y digo, este es esta persona, ¿no? Por su nombre y por su apellido. Empezando por eso, tengamos mucho cuidado con los correos. Y segundo, tiene que ser un correo fácil de redactar. ¿Ok? Tiene que ser un correo sencillo de redactar, ¿no? A veces, por ejemplo, me ponen m.p.lcd. Carlita, ¿no? Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, son mis iniciales, ¿no? Son las primeras sílabas de mis iniciales. No, tiene que ser también un correo fácil de redactar, ¿ok? Tiene que ser un correo fácil de redactar para que al momento en el que te redacte puedan enviarlo, ¿no? Yo les cuento una experiencia muy personal. Yo antes manejaba un correo, ¿ok? Que yo no lo sentía, yo lo sentía profesional, no lo sentía un correo como quien dice antiprofesional, pero también era consciente que no era un correo tan profesional, ¿no? Y es que mi correo era las primeras sílabas de mi nombre, ¿no? Era como que yo soy Vania Patricia Mancilla Reaño y mi correo era vapamare, ¿ok? Era vapamare@gmail.com, ¿no? Yo no lo sentía tan antiprofesional, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Y esto seguramente me ha pasado mucho, ¿no? Pero esto me enteré gracias a una colega. Cuando yo estaba postulando a un trabajo, una colega agarró y me dijo, ya revisamos tu perfil, si has pasado, me dijo, ¿no? Te tiene que estar llegando en estos días el correo para la entrevista. Y yo, ya, le dije, chévere, ¿no? Listo. Pasó un día, no me llegaba el correo. Pasó 2 días, no me llegaba el correo. 3 días, dije, no voy a molestar a mi colega, ¿no? Porque todos estamos por igual. De repente ella pensó que había pasado y de repente en realidad no he pasado, ¿no? Entonces, si no me llega el correo es porque no pasé, ¿no? 4 días, una semana, creo, no me llegó el correo y me escribió mi colega y me dice, colega, me haces quedar mal, me dice, ¿no? Te mandan el correo para la entrevista, todo, y no te has presentado a la entrevista, ni siquiera una disculpa, nada. Digo, pero colega, a mí no me ha llegado ningún correo, le digo, ¿no? Y cuando fue ella a revisar
a revisar, me dice, sí te ha llegado, le mandé la captura y le dije, no, no me ha llegado, ¿no? Y cuando fue ella a revisar los envíos, se dio cuenta de que habían redactado mal mi correo y por eso nunca me había llegado. Había habido un error de redacción, culpa de la persona que estaba enviando los correos en parte, pero más responsabilidad mía que mi correo era tan complicado de redactar que probablemente se equivocó y perdí una oportunidad laboral, una buena oportunidad laboral que seguramente pasó muchas veces. Entonces, tratemos siempre de colocar correos que sean sencillos también de redactar, ¿no? Por ahí nos dicen carta, papel, escrito que una persona envía a otra para comunicarse, el oficio sirve para comunicar disposiciones, consultas, muy bien, ¿no? Y por ahí vemos, ahí también nos dicen, ¿no? Asegúrate que tu asunto vaya al grano. Recordemos que en los correos tenemos la parte que dice asunto, ¿no? Al grano el asunto. Si yo estoy enviando un correo para solicitar vacaciones, no le voy a poner solicito vacaciones de tal periodo a tal periodo en el asunto, no. Simplemente en el asunto pongo solicito vacaciones. Ya la persona que va a leer el correo ya sabe que este correo va a solicitar sus vacaciones, ¿no? Evitar reenviar correos. ¿Por qué? Porque eso no genera información que puede llegar a confundir. Cuando yo reenvío un correo, no solo reenvío la información que hay en ese correo, sino también reenvío todo lo de arriba que me da la información del destinatario, remitente, los asuntos, y esa información llega al otro correo y se arma, como quien dice, un spam, ¿no? También nos dice ser discreto con los signos de puntuación y el formato. Eso ya sabemos, para comunicación escrita tenemos que dominar los signos de puntuación. Utiliza una firma profesional, y es que los correos tienen habilitada esta opción para poder usar las firmas, más que firmas, presentaciones profesionales, ¿no? Cuando yo envío un correo, tiene habilitada la opción para que yo pueda poner mi presentación, que el correo lo hice como firma profesional, donde al final del correo va a salir mi nombre, mi puesto en la empresa o mi profesión que yo tengo, mi número de contacto, todo ello, ¿no? De hecho, hoy día no nos va a alcanzar el tiempo, pero en nuestra siguiente sesión, me hacen acordar, por favor, que en nuestra siguiente sesión vamos a iniciar la sesión enseñándoles cómo tienen que habilitar su firma profesional en los correos. No, no es la firma electrónica, es la firma en los correos. Esta opción se llama firma, ¿ya? Pero no es la firma, es como anexamos una pequeña tarjeta de presentación debajo de cada correo que enviemos. Es eso. Ya, es eso, es como anexamos una pequeña presentación debajo de cada correo que anexemos. Háganme acordar para que en nuestra siguiente clase, antes de iniciar con nuestro tercer tema, arranquemos en enseñarles cómo habilitar esta firma profesional en los correos que vayamos a enviar. ¿Ok? También nos dice, cuida el tono y el intentar expresar emociones. ¿Ok? Por ejemplo, ya sabemos, ¿no? De que si yo agarro y les escribo de repente, así, ¿no? Si les escribo silencio, ¿qué quiere decir? Que les estoy gritando, ¿no? Que estoy diciendo silencio, porque ya sabemos que las mayúsculas dan una entonación más fuerte. Entonces, cuidemos las entonaciones que podemos estar dando y no abusemos de los archivos adjuntos. Recuerden que también hay un peso máximo para enviar archivos y un peso máximo para enviar archivos y también hay que verificar que antes de enviar el correo todos los archivos hayan cargado correctamente. A veces de apurados, ¿no? Anexamos los archivos, enviar, ¿no? Y se envían los correos sin los archivos porque no cargaron. No hay que tener paciencia al enviar el correo, verificar que todo se haya enviado de manera correcta y enviarlos. Después nos ponen cómo escribir un correo formal, ¿no? Y es que acá vamos a ver que tenemos varios aspectos para poder escribir correos formales, que van a ser básicamente los mismos aspectos que tendría de repente una carta, una solicitud o algo, ¿no? Primero, con la longitud, no hay que abusar de la longitud de un correo. Recuerden que el correo es para dar información práctica, ¿ok? Entonces tratar de poner la información más sintetizada que se pueda. Y si veo que no puedo sintetizar la información, que la información que voy a otorgar es larga o es un poco extensa, mejor ya no envío un correo, sino que agarro y adjunto un documento, una solicitud, una carta, o algo, ¿no? Pero
mejor adjunto un documento. Pero si la información es corta, es precisa y concisa, puedo enviarla simplemente a través de un correo. Aunque el correo es una comunicación un poco menos formal que el documento escrito, no puedo descuidar la cortesía. Siempre tengo que colocar la cortesía adecuada al momento de enviar, ¿no? Desde los saludos, la despedida, todo ello, la gramática y la ortografía, ya sabemos, al igual que cualquier documento, excelente redacción y excelente ortografía. El formato también tengo que cuidar, sobre todo en el correo, tengo que cuidar el formato porque por lo menos en la hoja de Word me cuida lo que son las faltas, incluso, ¿no? Las faltas de ortografía, o me cuida lo que es el espacio, el tipo de letra, ¿no? Los bordes, por lo menos la hoja de Word automáticamente me cuida esos aspectos, ¿ok? Sin embargo, el correo no. Entonces, yo mismo tengo que cuidar el formato dentro de mi correo. Las abreviaturas, que ya sabemos que tenemos que tener cuidado, en que yo tengo que saber las abreviaturas para desde dirigirme al destinatario o como otras abreviaturas que voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos. ¿Cuál es la abreviatura que se utiliza en recursos humanos? Es esta, ¿no? RRHH, ¿no? Recursos humanos. Pero recuerdo que una vez una practicante me envió información, ¿ok? Y me envió información y ella no sabía cómo era la abreviatura o de repente no se acordaba o recién se enteró cómo era la abreviatura de recursos humanos y me envió esta abreviatura, ¿ok? Me envió esta abreviatura, les voy a poner, ¿no? Acá está. ¿Qué significa la segunda abreviatura que les he enviado? A ver, ¿quién me puede decir qué significa la segunda abreviatura que les he enviado? La RXH. Muy bien, recibo por honorarios. Pero seguramente esta practicante, como era nueva, habría visto tanto en la empresa que utilizamos RXH, que pensó que eso era recursos humanos, ¿no? Y me envió un documento con esta abreviatura. No me acuerdo cuál era el contexto del documento. La cosa es que a todos nos puso, como quien dice coloquialmente, patas arriba, ¿no? Porque todos, ¿dónde está el recibo por honorario? ¿Dónde está? ¿Ha habido el problema con estos recibos? A buscar los recibos, a verificar todo. Y al final nunca nos quiso decir recibo por honorario. Dijo que lo que ella quiso decir es recursos humanos. Entonces, si es que no sabemos las abreviaturas, mejor no hay que colocarlas. Mejor coloquemos la palabra completa. O si es que vemos que la abreviatura se puede confundir con de repente con otra abreviatura o algo, también hay que obviarlas. Por ejemplo, acá, al menos en Perú, es un medio de comunicación muy conocido que se llama RPP, ¿ok? RPP. ¿Ok? De repente algunos lo conocen, ¿no? Es un canal de noticias, me parece, muy conocido, ¿no? Y recuerdo también que una vez en la empresa hubo un error porque queríamos enviar un documento y queríamos mencionar a relaciones públicas, ¿ok? Y relaciones públicas es así, es rr.pp. ¿Ok? Pero por un error, y precisamente era relaciones públicas, que estábamos hablando de un tema de periodistas, ¿no? Era una gestión de los periodistas de relaciones públicas, ¿ok? Y por error se marcó r.pp, ¿ok? Que las personas que recibieron el documento lo entendieron como RPP y automáticamente aludieron de que de los periodistas que se estaba hablando era de estos periodistas, justo la coleguita nos pone de radioprogramas del Perú. O sea, inmediatamente aludieron de que estábamos hablando de los periodistas de radioprogramas del Perú, cuando de lo que queríamos hablar era de los periodistas del área de relaciones públicas. Entonces, hay que tener mucho cuidado al colocar las abreviaturas y si vemos que estas abreviaturas se pueden confundir, se pueden malinterpretar o de repente no sabemos cómo hacerlas, mejor es evitarlas, ¿ok? Mejor es evitar y también cuidar siempre el tono en el que damos la información. Y muy bien, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. En nuestra siguiente sesión vamos a dejar pendiente ya lo que nos falta, que es poquitísimo, que vamos a seguir viendo algunos temitas de comunicación y arrancar. Recuerden también que en nuestra siguiente sesión vamos a arrancar
con lo que es nuestras firmas electrónicas. No, no firmas, sino nuestras presentaciones electrónicas en los correos. Conmigo ha sido todo por el día de hoy, estimado. Muchas gracias por su participación activa, por su presencia en el curso y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias, estimada coordinador. La sala es toda suya.